Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Tras la aceptación de la renuncia del senador Juan Luis Castro Córdoba el pasado martes 24 de agosto, el candidato que obtuvo la mayor votación y lo sucede en la lista de la Alianza Verde, ocupará su curul en este último periodo legislativo. Hoy daremos a conocer las tesis, propuestas y trayectorias del que desde hoy será nuevo senador de la República. Bienvenido, senador Yesid García. Muchas gracias, Sebastián, a tus órdenes. Muy contento de estar en este programa. Bueno, bienvenido a Congreso y Sociedad y también al Congreso de la República. Hoy es su primer día acá en el Legislativo. Cuéntenos, senador, ¿quién es Yesid García y qué propuestas trae al Congreso de la República? Yesid García es un ciudadano de a pie, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, quien desde muy temprano en su vida abrazó la causa de los trabajadores. Soy un hombre de izquierda, he sido despedido por organizar sindicatos, he sido macartizado por esa labor, he podido mantener un perfil social sin ningún problema, hago parte del Partido Verde, voy a ser senador por el Partido Verde y he luchado desde hace mucho tiempo por la unidad de todas las fuerzas alternativas para poder triunfar con ese proyecto alternativo en un país tan atrasado como Colombia. Hoy enfrentamos problemas muy graves de toda índole y yo creo que son las fuerzas alternativas las que tienen propuestas que cambien radicalmente la vida de la inmensa mayoría de la población que está sumida en la pobreza, en el desempleo, en el atraso. Llego al Senado con una obligación de cumplir todos los mandatos de bancada dentro de la Alianza Verde, pero haré indudablemente como miembro de la Comisión Cuarta propuestas en el tema de la reforma tributaria que se está analizando, en el tema del presupuesto nacional. Creo que el presupuesto, ya lo conozco, debe pasar a ser sustancialmente mayor en el área social, en salud, en educación, en ciencia, en tecnología. Pero sobre todo estaré atento a defender, no solamente en la Comisión Cuarta se caen allí, sino en cualquier otra comisión del Senado y en las plenarias, los proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro después de esa portentosa movilización que hubo en Colombia. Que recibió la indiferencia del gobierno, que el gobierno se negó a negociar con el Comité de Paro y por ello ellos optaron por traer al Senado de la República esos proyectos y entonces creo que por lo menos este semestre, esta legislatura, me dedicaré buena parte del tiempo a defender esos proyectos que vienen de la entraña misma de las necesidades de los colombianos. Ya vamos a profundizar un poco más sobre esos proyectos. En algunos medios usted destaca que es vital la inversión social, y es rentable. ¿Nos puede profundizar un poco más este concepto? Ese es un concepto que no me pertenece. Es un viejo concepto del verdadero liberalismo económico, no del neoliberalismo. Es un concepto keynesiano que dice que para cuando una sociedad está en crisis económica hay que darle dinero a la gente a través del empleo, a través de subsidios para que gaste y con ese gasto dinamizar la economía. Yo creo que la inversión social, algunos la consideran, los neoliberales, la consideran como botar plata en las alcantarillas. En mi criterio no, la inversión social es fundamental, no solamente para los sectores más desprotegidos que se benefician directamente de esa inversión social, sino para el país, para la economía en su conjunto, para los dueños de las empresas. Si la gente no tiene plata, ¿quién compra?
¿Para qué se produce si no hay compradores? Y compradores arruinados, desempleados, pobres, marginados, que no los tiene en cuenta la sociedad, pues no pueden comprar y no podrá progresar nuestra economía. Yo siempre, a la vez que he defendido la inversión social y fundamentalmente los derechos, los intereses de los pobres de Colombia, he defendido los intereses del empresariado colombiano. Yo fui sumamente duro en los años 90 contra el proyecto de apertura económica e internacionalización de la economía. ¿Por qué? Porque iba a traer desempleo, pero fundamentalmente porque sacaba de la competencia y llevaba a las ruinas muy buena parte del empresariado nacional, tanto industrial como agrícola, que no estaba vinculado con los negocios de exportación, de importación o los grandes monopolios. Bueno, muy interesantes estas tesis en torno a ese tema de la rentabilidad de la inversión social. Senador, en este momento ¿usted se siente más cercano a la coalición de la esperanza o al pacto histórico? Pues yo tendré que tomar la decisión que tome el Partido Verde como integrante del Partido Verde, pero es evidente que yo me siento más representado en el pacto histórico, en la coalición del pacto histórico. Ambas son coaliciones, tanto la de la esperanza como la del pacto histórico. Yo me siento mucho más representado, coincido con las tesis del pacto histórico y fundamentalmente con una. Es que el pacto histórico habla de la unidad de un solo candidato presidencial alternativo, que logremos a eso y lo logremos sin vetos ni exclusiones. Punto uno. Y segundo, que defendemos que ojalá eso pueda ser antes de la primera vuelta, cosa que lleguemos ya unificados a la primera vuelta y no tengamos demasiadas alternativas dentro de los movimientos de oposición o alternativos, como se llama también, para enfrentar a la derecha del país. Yo quiero ser claro en eso, yo me someteré al desarrollo de estas tesis y las discusiones en el Partido Alianza Verde, pero es evidente que mis simpatías, no personales, mis simpatías de convicción políticas están con el pacto histórico. ¿Piensa aspirar al Senado para los comicios del 2022? Mira, Sebastián, yo creo que todavía es prematuro para decir eso, para tener una definición frente a eso. Pero yo tengo que partir de que yo soy un colombiano veterano. Yo no creo que sea malo tener años, pero yo tengo años. Y esos años me han dado una experiencia. Y esa experiencia me tiene que servir para definir cuándo debo dar un paso al costado, no de la política. Moriré con la política. Hasta el último aliento vital lo dedicaré a defender las tesis que he hecho mías, que he hecho propias, pero hay que dar un paso al costado y creo que al Senado se necesita que llegue gente más joven, gente que represente a la juventud, gente que represente a las regiones y gente que provenga, como provengo yo, del movimiento sindical y social. Bueno, vamos a hablar del concepto de empleo decente, pero eso va a ser después de unos mensajes institucionales. Los esperamos aquí en el siguiente bloque. Llegó el momento de volver a ponernos el uniforme, de llevar nuestro colegio a la cancha. Los Juegos Intercolegiados Nacionales vuelven a ser presenciales. Los podios esperan de nuevo por todo el talento de la fiesta deportiva escolar más importante de Colombia. Las sonrisas, la entrega y, por supuesto, el trabajo en equipo están de regreso para que estudiantes, docentes y padres de familia disfruten por medio del deporte. Y como será edición inolvidable, la bioseguridad también jugará con nosotros porque el virus no se ha ido. No esperes hasta el 31 de agosto para inscribirte. El deporte es de todos. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Yesid García. Senador, hablemos de ese concepto del empleo decente. ¿Y por qué en Colombia usted percibía, al menos en las elecciones del 2018 y durante su campaña,
que no existe ese empleo decente en Colombia? Pues no es que yo lo defendí en las elecciones del 18. Yo llegué a ser concejal de Bogotá como el candidato del trabajo decente. ¿Por qué? Porque me parece que ese concepto, que no es mío ni es de los trabajadores colombianos, es un concepto de la OIT ya ratificado, que se refiere al gravísimo problema que trajo el neoliberalismo en el mundo, que fue que el trabajo perdió formalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los trabajadores perdieron en todo este periodo que viene desde finales de los años 80 y principios de los 90, múltiples garantías y derechos que ya habían conquistado. Tenían un trabajo decente. ¿Qué quiere decir trabajo decente? Quiere decir salario justo, quiere decir derecho a la organización, quiere decir derecho a la negociación colectiva, quiere decir respeto de sus derechos humanos, quiere decir una participación mayor de los trabajadores en las decisiones de la sociedad y no ser unos marginados de las decisiones claves que los van a afectar a ellos. Cuando fui concejal de Bogotá, con toda la contribución de la Alcaldía de la Bogotá Humana y de común acuerdo, pusimos dentro del plan de desarrollo de la Bogotá Humana el trabajo decente. Y se avanzó sumamente, se avanzó bastante en ese sentido. Posteriormente, el alcalde que sucedió a Petro echó eso hacia atrás y volvió la informalidad en el distrito. Pero eso hoy es una consigna no de Yesid García, no de los verdes, no del pacto histórico. Es una consigna de todos los trabajadores de Colombia que ya se dieron cuenta que tienen el derecho a tener un trabajo decente y no un trabajo informal, mal pago, sin prestaciones, sin estabilidad, como corresponde a épocas que ya la humanidad ha superado. Senador, y retrotrayendo hacia el tema de los comicios del 2022, ¿usted ve viable, usted ve posible una alianza entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza? ¿Cree que sí se puede unificar todo en torno a un candidato? Yo creo que los acontecimientos de hoy lo hacen ver como difícil. Es evidente que ha habido errores de uno y otro lado que han radicalizado posiciones y que han acentuado diferencias que no debían estar tan acentuadas. Lo que parece ser es que vamos a llegar a la primera vuelta con varios candidatos alternativos. Lo que yo supondría es que el candidato alternativo que pase a la segunda vuelta tenga el respaldo de los que no lograron pasar. Pero yo sigo pensando lo mismo. Esto sí lo dije en la campaña electoral al Senado. La Virgen solo se aparece una vez, dicen los católicos. Hay condiciones en Colombia, por primera vez en la historia de Colombia, para tener un gobierno alternativo. Pero ese gobierno alternativo, la garantía de esa victoria requiere la unidad y juntar todo este haz de voluntades que se opone a las posiciones tradicionales, a las posiciones de derecha en Colombia. Aquí hay campo para la izquierda y para el centro si somos capaces de unirlo. Senador, la automatización laboral está tomando bastantes puestos de trabajo en el mundo. ¿Qué rol desempeñan los sindicatos 2.0, podemos llamarlo de alguna forma, en esta nueva perspectiva que, según estudios del Banco Mundial, se dice que incluso el 60% de los empleos actuales en Latinoamérica pueden ser tomados por inteligencia artificial o por sistemas robotizados? Es evidente que la inteligencia artificial y todos los avances de la ciencia y la tecnología tienen que ser bienvenidos por la humanidad, tienen que ser bienvenidos incluso por los trabajadores, pero implica los riesgos que tú estás señalando. Va a haber pérdida de empleo en los años venideros de manera objetiva. Va a ser un asunto paulatino, porque el capital siempre va a mirar
¿qué le es más rentable? Solamente invertirá en ciencia y tecnología y reemplazará trabajadores cuando sea más barata esa tecnología que pagar el salario de los trabajadores. Entonces eso va a ser un proceso paulatino. Simultáneamente se van a generar nuevos empleos, empleos diferentes, empleos que requieren trabajadores y obreros más avanzados, más capacitados. Cuando yo inicié en el movimiento sindical, el nivel de conocimiento de los trabajadores colombianos se reducía a la parte técnica y a la parte mecánica de su operación, a su habilidad. Usted va hoy al sector financiero y los trabajadores bancarios mayoritariamente han culminado una carrera profesional. Y además de eso hacen esfuerzos y se endeudan por lograr una maestría o una especialización. Todo eso va a repercutir para que no se pierdan los empleos, sino ojalá, digo yo, se puedan transformar en empleos acordes con la nueva situación del mundo. Esto es un pedazo que me parece absolutamente fundamental en lo que me has indagado. Creo que los sindicatos deben prepararse para esa pérdida de empleo y hay un sector sindical avanzado que sabe que eso va a ser así y se está preparando. Hoy vivimos la era de los trabajadores con nivel profesional, con los trabajadores con conocimiento y el quid es que nunca pierdan. Así sepan mucho su carácter de clase y que sepan que requieren luchar, pararse en la raya para defender sus derechos, tengan o no tengan un título profesional. Senador, ¿y los jóvenes actualmente se vinculan a los sindicatos? ¿Son participantes activos de estas organizaciones? Los jóvenes se vinculan a los sindicatos. Lo difícil no es que se vinculen a los sindicatos, lo difícil es que se vinculen al empleo. Hoy Colombia, y Bogotá no es la excepción, tiene una inmensa cantidad de población joven que son los que llaman los ninis, que no estudian y no trabajan. No estudian porque o no tienen cómo estudiar o porque la sociedad no les brinda los medios para poder hacer ese estudio y no trabajan porque no consiguen puesto. ¿Qué fue lo que se expresó en el paro nacional en las famosas primeras líneas, en las confrontaciones de barriada? El estallido social de una juventud que dijo basta ya. Vamos a aprovechar esta convocatoria del paro que hizo el movimiento sindical colombiano para sumarnos, pero para pedir nuestras propias reivindicaciones. ¿Qué reivindicaciones? Las elementales de los jóvenes. Educación, posibilidad de trabajo. Esto es muy importante porque es una pelea, la sociedad no lo ha comprendido a cabalidad, pero esto es una pelea entre la delincuencia y la sociedad. ¿Quién se gana a los jóvenes? Y yo estoy seguro que si el Estado provee una política pública favorable a los jóvenes, favorable a la juventud, que les mantenga sus derechos a la educación y al trabajo, la delincuencia no se llevará lo mejor de la juventud colombiana. Pero ese riesgo hoy lo tenemos. Si la movilización juvenil, a esa movilización se le responde con violencia, con agresión, con asesinatos, con el ESMAD, con la violencia en general, no habrá solución. Perderemos para el futuro de esta sociedad el valioso concurso de esa juventud. Una sociedad que pierde su juventud es una sociedad que pierde su razón de ser. Yo quiero decir una cosa, había un pensador que decía que frente al mundo, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Es posible transformar el mundo sin los jóvenes? No, sin los jóvenes usted puede contemplar el mundo y encontrarle sus deficiencias y encontrarle sus virtudes, pero sin los jóvenes jamás transformaremos el mundo y aquí venimos a cada uno poner un grano de arena en la transformación progresiva, positiva del mundo.
Bueno, estamos con el senador Yesid García con unos planteamientos muy interesantes sobre la juventud, los movimientos sindicales y la actualidad colombiana. Ya regresamos, vamos a un bloque de institucionales y nos vemos para el segmento final. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con el senador Yesid García. Senador, ¿cómo modernizar los sindicatos? Y quiero saber también cuál es la afectación que han tenido los sindicatos después de la pandemia. ¿Han salido fortalecidos? ¿Han salido debilitados? Yo creo que los sindicatos están en un proceso de modernización, están en un proceso de internacionalización, en el sentido de vincularse con el movimiento de los trabajadores del mundo. Pero yo creo que el principal aspecto en que se están modernizando los sindicatos es en la participación de la mujer, no solamente en las filas de afiliados, sino en la participación de la mujer en la dirección de los sindicatos. Pero ¿cómo no va a ser así si son el 50% de la población? La inmensa mayoría de maestros en Colombia son maestras. Entonces, ¿cómo no van a estar las maestras, por lo menos en igualdad de condiciones con los varones, en las direcciones de los sindicatos del magisterio? Entonces, hay una modernización en el sentido de la inclusión de la mujer, en su vinculación al movimiento internacional, en el respeto a la democracia, en su autonomía e independencia frente al gobierno, en la defensa de un modelo económico alternativo, diferente. Y voy a decir una blasfemia. Los sindicatos ya no ni los trabajadores, se comen el cuento de que la política es para unos pocos. No, señor. Poco a poco en Colombia, los sindicatos, los dirigentes sindicales, los afiliados opinan y tratan de participar en política. Eso es una tendencia modernizadora, avanzada, que debe ser respaldada por toda la sociedad, no solamente por el Estado. ¿Cómo vamos, por ejemplo, te digo yo, Sebastián, cómo vamos a cumplir las metas que tiene que cumplir Colombia frente al cambio climático sin los trabajadores? ¿Será posible, pregunto yo, sin los trabajadores petroleros y energéticos, hacer el traslado de energías fósiles a energías limpias? Ese traslado paulatino no puede ser contra los trabajadores. Es más, para que se pueda llevar a cabo, tiene que contar con los trabajadores, con los que más saben del tema, con los que más comprenden el tema. Estamos ante un problema que trasciende las fronteras. Por primera vez la especie humana está en peligro. Los dinosaurios desaparecieron por una lluvia de meteoritos, pero no puede ser que el único animal que habita este planeta, que se supone es inteligente, se vaya a suicidar. Sería la primera especie en la historia de la evolución que se suicida.
No puede ser que el género humano, la especie humana, se suicide. Este planeta hay que salvarlo con todos, pero hay que salvarlo con la inmensa mayoría de la población, que ponga por encima de los intereses del capital los intereses de toda la sociedad. Senador, hablemos de la cultura del país. Usted le dice no a la economía naranja. ¿Por qué? Yo no es que le diga no a la economía naranja. Yo lo que digo es que la situación de Colombia amerita una gran transformación de la economía agraria y la economía industrial. Yo creo que Colombia necesita producir y esa producción a través del trabajo es la que crea la riqueza nacional, el patrimonio de todos los colombianos. Entonces la economía naranja tiene pues todo el derecho a existir. Lo que pasa es que yo no puedo cometer el error que alguien en un alto cargo del país creo que ha cometido, que cree que vamos a salir del subdesarrollo con la economía naranja. No, hay múltiples aspectos de la economía que van a contribuir, pero la economía naranja no va a reemplazar el desarrollo industrial de capital nacional que requiere Colombia, ni va a reemplazar la producción agrícola de Colombia. Hablemos del movimiento estudiantil de 1971 que usted lideró. ¿Qué paralelo se encuentra entre ese movimiento y las protestas actuales del 2020 y 2021? Yo creo que el movimiento estudiantil del 71 tiene un resumen. Es el levantamiento de los estudiantes universitarios en Colombia porque cesara la intervención de cuerpos extraños a la universidad. Es decir, que en los consejos directivos de las universidades ya no hubiera representantes de la iglesia, ya no hubiera representantes de los gremios, sino la universidad la manejara los estamentos académicos, profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad. Y sobre todo que cesara la influencia de las fundaciones norteamericanas sobre la universidad pública colombiana. Primer punto. Y el segundo punto es en general la defensa de la educación pública. En ese caso concreto del 71, la defensa de la Universidad Nacional, de la de Antioquia, de la de UIS, de la del Atlántico, de la del Valle, para que no se privatizaran. Creo que también hay que decir en términos generales que se peleó por una educación científica, una educación democrática y una educación al servicio de las mayorías del pueblo. Senador, por último, ¿con qué país sueña usted? Yo sueño con un país democrático. Yo sueño con un país próspero. Yo sueño con un país independiente, con un país que mantenga buenas relaciones con sus vecinos y con el mundo, y que haga intercambio científico, comercial, económico con todos los países del mundo en un pie de igualdad. No somos más que nadie. En eso tenemos que ser claros, pero no somos menos que nadie. Quiero ese país, un país de empresarios prósperos, de trabajadores bien pagos, que no haya desempleo, que la sociedad pueda acumular y prosperar. Senador, muchas gracias. ¿Tiene algunas redes sociales en las que los televidentes y el país pueda seguirlo y conocer y ahondar más en sus políticas y su pensamiento? Soy muy activo en el Facebook, publico todos comentarios casi que diarios. Y la gente lo encuentra como Yesid García, ¿sí? Yesid García Con Bello. Z, Yesid García. Yesid García Bello, ahí está la página web. Ahora con la llegada al Senado pienso modernizar mi página web también y
y dedicarle un poquito más de tiempo al tema de las redes sociales. Pero ahí estoy. Bueno, senador, muchísimas gracias por Y una acompañarnos. última recomendación. Claro que sí. Esto es un error. Todo el mundo con tapabocas. Estamos todavía en pandemia y en peligro. Bueno, muchas gracias, senador. Aquí estamos también guardando la distancia social y, por supuesto, al concluir la entrevista, nos ponemos el tapabocas. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.